Bueno, regresamos, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Saludamos al economista y director del área económica de la Fundación Chile 21, quien es además panelista y recurrente en el programa Política en Vivo junto a Felipe Pozo y Yasna Levín. Eugenio Rivera, ¿cómo le va, Eugenio? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar a esta hora de la mañana y para conversar respecto de, bueno, uno de los temas que preocupan principalmente a la ciudadanía hoy, que es el devenir de la economía. Sin duda alguna, el factor de la inflación está marcando varias de las decisiones que se están tomando, no solo a nivel gubernamental, sino que también personal de cada familia, sobre todo considerando el alza en el costo de productos básicos como son los alimentos u otros tipos como el alza de los arriendos, de los créditos, en fin, a propósito de los cambios en la tasa de interés, así que vamos a hablar un poco de eso. Le quería preguntar en primer lugar, Eugenio, respecto de su visión general acerca del estado actual de la economía, tomando en cuenta todos estos factores. Sí, probablemente estamos viviendo un momento quizás más complicado que el de la crisis financiera del 2008-2009, porque confluyen diversos fenómenos. Estamos saliendo de una pandemia con graves consecuencias económicas a nivel nacional y global. Eh, Estamos con un proceso inflacionario bastante desatado, por así decirlo, no solo en Chile, sino que a nivel global. Con la invasión de Rusia a Ucrania, la situación se ha agravado con quizás un elemento particular, que los precios, por ser ambos países tan importantes en la exportación tanto de energía, petróleo, gas, como de alimentos, ha habido un crecimiento muy grande de los precios de ambos elementos, y en ese sentido se configura una situación económica extraordinariamente grave. Al mismo tiempo, en Chile nosotros tenemos nuestras propias dificultades. Eh, Hubo una política de apoyo a las familias y para enfrentar la pandemia que fue equivocada por parte del gobierno anterior, fundamentalmente porque en el año 2020, cuando las necesidades eran las mayores, el gobierno se entregó ayuda insuficiente y tardía, generando una serie de tensiones que agravaron posteriormente la situación, y yo diría particularmente en dos cosas. En primer lugar, al desatar, por así decirlo, esta política de retiros, que apareció en el año 2020 como la única forma de enfrentar la grave situación de vulnerabilidad a las familias, y después, y generando ahí una dinámica compleja. Y por otra parte, el gobierno lo que no había dicho, lo que había dicho que no se podía hacer el 2020, sí desarrolló una política extraordinariamente amplia y sin duda, diría yo, excesiva en materia de apoyo a las familias en momentos que se necesitaba menos. Todo eso configura una situación extraordinariamente compleja uno de los aspectos donde se manifiesta es justamente en el aumento inusitado de la inflación. En el mes de abril, la inflación llegó a 10,5%, cifras nunca vistas desde hace casi eh, ya décadas, ¿no? Ujú. Eugenio, y bueno, una de las medidas en el caso del Banco Central que recordemos tiene como meta o como misión precisamente el control de la inflación, una de las herramientas que se ha utilizado ha sido esta alza de la tasa de interés que en un periodo de 2 años prácticamente o un año y medio ha subido desde prácticamente una tasa cero, 0,5% estuvo en su momento, a los 8,25 en el cual nos encontramos hoy día. Y surge el debate respecto de qué hacer a futuro, ¿no? Porque efectivamente las presiones inflacionarias van a continuar, pero sabemos también que no es recomendable que la tasa suba también de manera, por así decirlo, sin un techo, ¿no? Sin que se genere un perjuicio también a la economía. ¿Cómo ve ese panorama considerando esa situación? Se trata de una situación muy compleja, porque por un lado es necesario tomar medidas para controlar la inflación,
y de ahí este aumento bastante agresivo de la tasa de interés por parte del Banco Central, pero naturalmente que digamos, la idea detrás de esto es elevar, digamos, la tasa de interés para reducir la demanda, tanto en el campo de la inversión como en el consumo, y eso tiene el peligro, o digamos, tiene el problema asociado que acentúa las tendencias a una eventual recesión. Es decir, la idea es que controlando el gasto vamos a controlar la inflación, pero eso naturalmente tiene un efecto potencialmente recesivo. Y en ese sentido, si nosotros vemos, analizamos en general el problema, ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar, hay una tendencia creciente a que el factor principal de la inflación sea el factor externo. Es la inflación global la que está Ujú, incidiendo fuertemente en Chile, es el aumento de los precios de alimentos, es el aumento de los precios de energía, pero al mismo tiempo eso tiene un impacto en las expectativas. En ese sentido, aun cuando los elementos externos son dominantes, también ello ha tenido como consecuencia que las expectativas inflacionarias en los próximos 2 años superan lo que es la meta del Banco Central, y en ese sentido la política aplicada a elevación del Banco Central de elevar las tasas apunta a decirle a los agentes económicos: miren, nosotros no vamos a aceptar que la inflación se mantenga en este carril, y necesitamos tomar medidas importantes al respecto. ¿Por qué controlar la inflación es tan importante? Hace 2 o 3 días salió una noticia en que se decía que los salarios en 12 meses habían caído en un 1,8%, es decir, el poder adquisitivo de las familias se ha deteriorado también sin parangón ya en décadas. Y en ese sentido, la necesidad de controlar la inflación es un imperativo que no se puede eludir. Ahora, el problema es que en el corto plazo, las distintas medidas están teniendo como efecto, un efecto también o sea, el efecto en las familias es muy grave. Y en ese sentido, la política gubernamental ha tenido que, digamos, se ha desarrollado en dos carriles, por así decirlo. Por una parte, apoyar el esfuerzo antiinflacionario. La caída del gasto público que contemplaba el presupuesto aprobado el año pasado es también monumental, en torno a un 22%, pero digamos, con eso el gobierno está colaborando efectivamente para reducir el fenómeno inflacionario. Pero al mismo tiempo, y eso yo creo que me parece que el gobierno ha actuado de una manera muy rápida, y me parece a mí inteligente en términos de decir: es cierto, tenemos que hacer este esfuerzo de estabilización, pero tenemos que ir en auxilio de las familias. Y eso sea en las familias y de las pymes, que han pasado ya largos meses, años, diríamos, en una situación muy precaria. Y para eso se ha desarrollado un programa muy amplio de medidas que tienden justamente a decir: enfrentemos el fenómeno inflacionario y al mismo tiempo resolvamos los problemas de la familia. Y ahí hay una batería de instrumentos que yo creo que está teniendo un efecto muy positivo. Por ejemplo, el tema de la elevación del salario mínimo, que se espera llega en agosto a 400.000 pesos en 2 fases. Incluso la propuesta apunta a decir: mire, si la inflación mantiene este ritmo, el salario mínimo subiría en agosto, en la segunda cuota de aumento, digamos, más allá de 400.000 pesos. ujú. Eugenio, ¿y qué decir en ese sentido a propósito que mencionaba lo del salario mínimo? Porque efectivamente hay algunos economistas que señalan que no es conveniente avanzar una política de este tipo ahora porque precisamente el hecho de que haya más circulante va a generar más inflación, es decir, si se aumenta el salario de las personas va a generar más inflación, lo que si me pregunta a mí personalmente lo encuentro un argumento bastante cruel, pero es lo que se ha dicho por parte de algunos economistas durante los últimos días. Yo creo que ahí está la inteligencia de la política aplicada. Es decir, por una parte, en lo que se refiere a la política de gasto global,
hay un claro esfuerzo de reducir la inflación. Ya dije, el gasto público está bajando en un 22% respecto al año pasado. Pero al mismo tiempo, de lo que se trata es justamente pasar esta difícil situación inflacionaria, minimizando los efectos negativos que esa política tiene sobre las familias. Y en ese sentido, la elevación del salario mínimo, que más o menos es relevante como para unas 700.000 personas, va en el sentido de ayudar a las familias y al mismo tiempo es interesante porque eso de alguna manera tiene un impacto favorable, especialmente en lo que son las pequeñas empresas, los pequeños negocios. Ese aumento, las familias van a comprar en el almacén de la esquina, en la feria, etcétera. En ese sentido ya se ayuda no solo a las familias, sino que a las pymes, a los pequeños emprendimientos que están enfrentando, como decía, serios problemas desde hace mucho tiempo. Ahora, esas medidas no son las únicas. Se ha impulsado también dentro de este gran paquete de medidas, complejo paquete de medidas impulsado por el gobierno, lo que se llama el IFE laboral, continuar con esa política, con un especial énfasis en las pymes. Nuevamente, una medida que, por una parte, ayuda a las familias que están desempleadas y por otra parte ayuda a las pymes para que empiecen a relanzar sus actividades después de esta situación tan difícil. En el propio elemento del aumento del salario mínimo, era evidente que un aumento de los salarios mínimos, muchos de los que reciben ese salario están empleados en las pymes, representaban un problema también para las pequeñas empresas. Y en ese sentido, el aumento del salario mínimo va acompañado de un fuerte apoyo del gobierno a las pymes para que puedan enfrentar este aumento de los salarios mínimos. Y nuevamente ahí tenemos una doble situación. Se ayuda por el lado del empleo, las pymes pueden contratar más personas y al mismo tiempo ese aumento del empleo, el aumento de los ingresos también va en favor de las pequeñas empresas. Ahora, yo creo que es muy importante, junto a estas medidas, tomar en cuenta las medidas que se están tomando también para controlar los precios. Y aquí hay varias cosas. O sea, en primer lugar, y yo creo que para las familias en este invierno va a ser muy importante el congelamiento del precio de la parafina, la infusión de recursos mayores, de mayores recursos al MEPCO para controlar el impacto del aumento de los precios del petróleo en los precios de la gasolina, el congelamiento de los precios del aumento, sí, de los precios del transporte urbano de personas en Santiago y en todo el país. En fin, una serie de medidas que de manera focalizada, acotando los recursos, se busca ayudar tanto a las personas como a las pymes. Ujú. Eugenio, nos quedan un par de minutos, pero quería preguntarle también porque otro de los efectos de la inflación es el incremento también de la UEF, de la unidad de fomento. Se habla ya de que luego vamos a superar la barrera de los 33.000 pesos y esto tiene un impacto directo en dos aspectos que son fundamentales. Uno, la deuda de todos nosotros, que muchos créditos se pagan de diferentes tipos, se pagan en UEF, y también el acceso a la vivienda, el arriendo y también la compra de algún inmueble. ¿Qué hacer al respecto? Porque efectivamente pareciera ser dentro del discurso que no se habla mucho de la UEF y lo voy a decir de una forma caricaturesca. La UEF no es que Dios haya creado el cielo, la tierra y la UEF, es un instrumento creado por nosotros. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Se puede controlar eso o no hay forma? Eh, En realidad la UEF es una creación nacional y en realidad no recuerdo que otro país la esté aplicando. Naturalmente eso tiene que ver con la historia inflacionaria del país. Nosotros somos en ese sentido un país, digamos, que ha sufrido con mucha fuerza el fenómeno inflacionario.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo en relación con eso? Básicamente la lucha por controlar la inflación. Ahora bien, y yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante. Las medidas tomadas por el Banco Central tienen un impacto sobre la inversión. Y en ese sentido, digamos, como decía, esa es una de las vías por las cuales la política de elevación de tasas de interés afecta el crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo ahí quisiera hacer, antes de responder la pregunta, hacer un pequeño señalamiento respecto al comportamiento de la inversión, porque en general se habla mucho de que el empresariado está muy nervioso y por tanto la inversión tiende a caer por lo que se está conversando en la Convención Constitucional. A mí me parece que ahí hay una primera dimensión que no corresponde exactamente a la verdad, porque la nueva Constitución está claramente definiendo las cosas. Por una parte, en materia de derecho de propiedad, se reconoce con claridad el derecho de propiedad como un derecho fundamental. La expropiación se debe hacer solamente por ley y porque existen razones de utilidad social o razones de tipo medioambiental, pero en caso de que la ley determine que sí se puede hacer, se debe pagar un precio justo, que es un tema que ha estado en la discusión y que podríamos, si hubiese tiempo, tomar en cuenta, y que se paga previamente a la expropiación. Del mismo modo, en el campo minero se han dejado claro los objetivos. Digamos que la inversión minera es una cosa que importa al país porque es parte de nuestra existencia, digamos. Entonces, por ahí lo que yo veo es eso por una parte, que también las quejas de muchos organismos empresariales no corresponden con la evolución de la inversión. La inversión ha estado muy alta. La importación de bienes de capital, que es uno de los indicadores de la inversión, también ha sido muy alta. Y si bien hay tendencias a una cierta desaceleración de la inversión, parece no calza del todo lo que dicen los gremios empresariales con lo que están haciendo los empresarios en concreto en materia de inversión. Pero dicho eso, nosotros estamos enfrentando sin duda una situación, una desaceleración de la inversión, y en ese sentido es muy importante el rol del sector público. Se ha anunciado un aumento de la inversión pública de un 30%, y eso es una cosa que es muy importante acelerar, digamos, traducir en gasto de inversión efectivo esta decisión del presupuesto. Y ahí entro a la pregunta que tú planteabas respecto al tema de la vivienda. Sin duda que la inflación las políticas de elevación de tasa de interés es un elemento para controlar el impacto del aumento de la UEF en los arriendos y en la posibilidad de acceder a vivienda, pero lo otro, lo más al menos tan importante como eso, es lo que tiene que hacer el Estado en materia de vivienda. Y ahí entiendo que hay dos cosas que son importantes. Por una parte, el impulso fuerte a la vivienda social, pero que, como sabemos, no es una política que ayuda solo a los sectores más pobres, sino que es una ayuda que va en beneficio de importantes sectores medios. Y a mí me parece que ese es un camino muy importante. Reducir la inflación por una parte, y por otra parte provocar un fuerte incremento de la construcción de viviendas, de manera digamos, de empezar a resolver este problema del creciente déficit en materia de vivienda que se ha heredado de la administración anterior. Sí. Eugenio Rivera, economista, director del área económica de Fundación Chile 21. Hay varios temas también que abordar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener otra oportunidad. Y por cierto, también en Política en Vivo, donde usted está siempre ahí apoyándonos, donde se profundizan estos temas. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti por la invitación otra vez. Buenos días. Y nos vamos nosotros también rápidamente, son las 9:55, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias, hasta mañana.